Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo por acá. Entonces yo tengo esta función r de x. Vamos a calcular su derivada. Entonces yo digo, bueno, tengo que derivar esto que está acá. ¿Qué propiedades voy a utilizar? Pues voy a utilizar la propiedad número 5. ¿Por qué? Pues porque tengo la resta de dos funciones diferentes. Entonces la derivada sería la derivada de esta función menos la derivada de esta otra función que está acá. Entonces por eso la propiedad 5. Y aparte voy a utilizar la propiedad número 3. La razón por la cual voy a utilizar esa propiedad es que internamente para estas funciones, miren que aquí hay una función y aquí hay otra función, es decir, estoy multiplicando dos funciones. Y acá también, aquí tengo una función que sería x y otra función que sería tangente de x. Entonces, de nuevo utilizo la propiedad número 3. Entonces, antes de derivar, nosotros debemos identificar, bueno, qué es constante, qué está multiplicando, qué está sumando y qué está restando. Entonces, para calcular esta derivada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar primero la parte que está en amarillo. Es decir, ¿cuál es la derivada de x cuadrado seno de x? Entonces, como es derivada, por ahora vamos a colocarle una prima acá. Y esa prima significa la derivada con respecto a x de esto. Después lo vamos a cambiar. Bueno, de una vez hagamos la introducción a eso. Eso sería, así como yo mencionaba hace rato acá con los diferenciales, esta prima cambiaría a esto. Spoiler. ¿Listo? Entonces, esta prima cambia por estos diferenciales. Y tenemos que irnos acostumbrando a ello para cuando ustedes vayan a ver integrales y para cuando vamos a ver diferenciación implícita. Entonces, bueno, ¿cuál es la derivada? Entonces yo digo, bueno, aquí tengo la derivada de dos funciones. La primera, recuerden, vamos a derivar la parte que está en amarillo, pero entonces voy a cambiar colores aquí internamente para que ustedes vean cómo funciona. Entonces vamos a colocar esto con otro color, coloquémoslo con azul. Y ya sabemos que aquí está el producto de estas dos funciones, la que está en azul y la que está en amarillo. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Mire, derive la primera función y la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos, la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Qué propiedad utilizamos ahí? La número 2, ¿cierto? Listo, entonces ya tengo la derivada de la primera función y esa derivada la multiplico por la segunda función, es decir, seno de x, más, eso es lo que me dice la fórmula, más la primera función, es decir, x al cuadrado, por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada del seno? Que ya vimos en un video anterior, coseno de x. Listo, ya derivé esta primera parte que está acá. Y esa derivada es esto que está aquí. Entonces voy a reemplazarlo. Pues permítanme, yo borro esto. Ya saben que está la derivada. La voy a poner por acá. Pero entonces todo lo voy a poner con el amarillo. Bien, ya saben de dónde viene. Eso viene de acá. Ya derivé la primera parte, chicos. Ahora, ¿qué sigue? Derivar la segunda parte. Es decir, derivar esta cosa que está acá. Entonces, de nuevo, vamos a hacer esa derivada. Entonces, borremos esto y voy a colocar el signo menos de una vez. Frente a ese menos voy a colocarlo aquí con azul y acá. Ya saben que lo que va con azul es porque lo que está aquí sigue acá abajo. Y ahora vamos a hacer la derivada de la segunda función. Es decir, esta parte que está acá. Entonces, ya saben que x tangente de x con una prima significa la derivada con respecto a x de esto. Pero para irnos acostumbrando, esa prima la vamos a cambiar por el diferencial, que sería x tangente de x. Entonces ya saben que cuando ustedes vean esto que está aquí y una función acá, significa la derivada con respecto a x de lo que está acá adentro. Bien, entonces vamos a hacer esta derivada. Pero de nuevo vamos a cambiar aquí el color de este. Pongámosle azul. Bueno, entonces aquí, de nuevo, estoy multiplicando dos funciones, x y tangente de x. ¿Cómo es la derivada del producto? Entonces vengo acá y digo, bueno, la derivada del primero, la derivada de x, 1. Voy a ponerle un igual acá. 1. ¿Por qué 1? Porque bajo el exponente y a 1 le resto 1. 1 menos 1, 0. Entonces, todo número elevado a la 0 da 1. Obviamente, este número de aquí no puede ser 0. Hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, por eso la derivada de x me da 1. Entonces me dice la derivada del primero, que sería x por el segundo. ¿Quién es la segunda función? Tangente de x. ¿Hay necesidad de colocar este 1? No. Yo lo coloco para que ustedes vean explícitamente la derivada. Ahora sigue más. Vamos a ponerle aquí más, que de nuevo es este más. Y me dice la primera función, pero la primera función es x. Pongo la x por la derivada del segundo. La derivada de la segunda función, tangente. ¿Cuál sería la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Y ahí está. Entonces vamos a llevarnos esto. Ya sabemos que derivé esta segunda parte utilizando la regla del producto.
Entonces ahora me llevo esto. Ya sabemos que es esa derivada, un poquito más pequeño, que nos alcance. Y la ponemos acá. Aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí hay un menos, ¿cierto? Voy a colocarlo ahora colocémoslo aquí con azul, para que no nos vayamos a perder. Este menos es este menos que está acá. Pero aquí hay un error. Aquí hay un error. Miren que este menos está antes de esta función, la cual nosotros vamos a derivar. Pero como esta es una función, la cual se puede ver como el producto de dos funciones, cuando yo derive va a aparecer un más. Entonces, ¿qué debo colocarle a esta derivada para no tener problemas con este menos y generar un error? ¿Qué debería poner ahí? Ahí está, el paréntesis. ¿Listo? Porque aquí yo puedo ver el menos. El menos afecta solamente una cosa, pero cuando derive, esto que está aquí se va a partir en dos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí colocando el paréntesis. Ahora, tengo esta nueva función p de x. Es como es su derivada. Entonces yo digo, bueno, tengo un cociente, tengo que aplicar esta regla que está acá, la propiedad número 4. Entonces vamos a ello. Entonces, ¿qué sería p' de x? Vamos a colocar esto igual. Bien, entonces, ¿qué me dice el numerador? El numerador me dice, derive el numerador y lo multiplica por la función del denominador. La deja quieta. Menos, deje quieta la que está arriba, la función del numerador, y le multiplica la derivada del denominador aquí. Y todo esto lo divide por el denominador al cuadrado. Entonces empecemos por esta parte, que es la que no tengo que derivar, g de x al cuadrado. Entonces aquí yo identifico que esta sería f y esta sería g, ¿cierto? La de amarillo es f y la de abajo es g. Entonces, como me dice el denominador al cuadrado, g, es decir, esto al cuadrado. Entonces voy a colocarlo 5x menos 4 al cuadrado. Dejo eso quietico. Bueno, entonces ahora vamos a colocar el numerador. Vamos a colocar esto. Entonces, ¿qué me dice? Mire, derive la función f, es decir, la que está en el numerador. ¿Cuál es la derivada de aquí de lo que está en amarillo? Sería menos 3 por 14, que sería menos 42. X, recuerden que al exponente le resto 1, entonces me queda menos 3 menos 1. Debo 3, me meto en otra deuda con 1. Al final tengo un saldo negativo con 4. Entonces menos 4. La derivada del numerador por el denominador, por g. Entonces aquí coloco 5x menos 4. Menos, vamos a ponerlo con azul. Ese menos es este que está acá que voy a señalar. Listo, menos. Coloque f, pero para nosotros f es lo que está acá en amarillo. Entonces coloco f y derive g, es decir, derive lo que está en el denominador. Pero lo que está en el denominador para nosotros es esto. Entonces, recuerden que aquí vamos a aplicar la propiedad número 6, que me dice la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Es decir, derivo 5x y le resto la derivada de 4. La derivada de 4 es muy sencilla, ¿no? Porque 4 es una constante, entonces su derivada es 0. Y la derivada de 5x sería 5. Ya derivé. Entonces, repito, para la derivada que está aquí abajo, 5x menos 4, la derivada del primero, voy a hacerlo despacio, menos la derivada del segundo, ¿cierto? Que es la propiedad número 6. La propiedad número 5, perdón. Es decir, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Ahora, ¿cuál es la derivada de 5x? 5. ¿Cuál es la derivada de 4? 0. Al final de cuentas esto es 5. La pregunta es, bueno, ¿pero por qué la derivada de 5x me dio 5? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo tengo 5x y lo derivo? Entonces miren que el 5 es la constante. Me dice, deje la constante quietica, no la mueve, no la derive, solamente colóquela. Y la derivada de x, entonces esto tiene exponente 1, baja el 1, x a la 1 menos 1. Es decir, x a la 0 y x a la 0 es 1. Y 5 por 1 es 5. 5x a la 0, x a la 0 es 1, entonces me dio 5. Entonces no tengo que hacer la derivada de un producto. Esa es otra cosa que algunas personas aplican. Dicen, bueno, mi primera función es 5, que es una función constante, y la segunda función es x. Entonces hago el producto de dos funciones. Oh, no hay necesidad de hacer eso. No se complique la vida. No hay necesidad. Simplemente reemplácela y derive el resto. Eso es todo. Habiendo hecho ese paréntesis largo, entonces ya sabemos de dónde sale esta segunda derivada que está acá. Y adivinen, muchachos, si yo no quiero simplificar nada, si lo voy a dejar ahí quietico, ya calculé la derivada. Ya lo que quedaría sería aplicar distributivo aquí, simplificar y que quede eso mucho más pequeño. Pero esas ya son cuestiones de álgebra y simplemente simplificar. Lo que a mí me interesa por ahora es que ustedes miren las reglas de derivación.